Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación son ejercicios del capítulo 1 de Interés Simple del libro de Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Correa de la 8ª edición. El ejercicio que explicaré es el 14 de la página 15. Dice así el ejercicio: un documento de valor inicial de 70.000 pesos es fechado el 25 de septiembre de 1998 a un plazo de 325 días y un interés del 32%. Si es descontado por un banco el 18 de marzo de 1999 al 40%, determinar: A. La fecha de vencimiento. B. El valor de vencimiento. C. El valor de transacción. Usar interés bancario. Cuando no se especifica el tipo de interés, se entenderá como interés anual. El día cero corresponde al 25 de septiembre de 1998. Esta es la línea de tiempo o el flujo de caja. El valor presente corresponde al valor del documento, que es de 70.000 pesos. Después de 325 días, hay que hallar el valor futuro de esos 70.000 pesos al 32% anual. El 18 de marzo no se conoce el valor de la transacción a una tasa de interés del 40% anual de interés de descuento, que se conoce con la letra D. En el interés bancario se cuenta el número exacto de días entre la fecha en que se emite y se vence el documento. Este valor corresponde a N, el cual se divide por 360. Para este ejercicio, el valor de N es de 325 días. A. La fecha de vencimiento. Del 25 de septiembre al 31 de diciembre de 1998, el número de días es, vamos a ver el anexo 1 de la página 381 del libro. Y aquí ubicamos el 25 de septiembre, que corresponde a 268 días. Entonces a 365 le restamos 268 y eso es igual a 97. El número de días faltantes para que se vence el documento es 325 menos 97. Y eso daría 228 días. Ubicamos el 228 días para hallar exactamente la fecha de vencimiento. Entonces ubicamos en el anexo 1 228. Aquí ubicamos 228, que corresponde al 16 de agosto. 228 en la tabla de días corresponde al 16 de agosto. Entonces la respuesta sería: la fecha de vencimiento del documento es el 16 de agosto de 1999. Entonces aquí colocamos en el flujo de caja la fecha de vencimiento, 16 de agosto de 1999. La parte B, el valor del vencimiento. N corresponde a 325. Entonces decimos que valor futuro es igual a valor presente, abro paréntesis, 1 más I por N, cierro paréntesis. Reemplazando obtenemos 70.000, que es el valor presente, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés,
32% anual se divide por 100, 0.32 por n. Recordando la definición, es el número de días entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento del documento, que son 325, dividido por 360, de acuerdo a la definición de interés bancario. Haciendo esto en la calculadora, obtenemos lo siguiente. Aquí en la calculadora vamos a digitar 70.000 abro paréntesis 1 más 0.32 por, oprimo la tecla de fraccionario, digitamos 325 en el numerador, con el cursor me desplazo hacia abajo y en el denominador colocamos 360, con el cursor me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis y el igual. Aparece la respuesta en fraccionario, la convierto a decimal, 90.222.22222. Esta respuesta se aproxima a 2 decimales. Con la tecla Shift Mode ajustamos la respuesta a 2 decimales. Ingreso con la opción número 6, que corresponde a Fix. Fix significa arreglar, ajustar o aproximar. Y vamos a colocar el número 2, que corresponde a 2 decimales. Digito el 2 y el igual. Y aparece la respuesta con 2 decimales, la convierto a fraccionario y obtenemos 90.222.22. La parte C, el valor de transacción del 18 de marzo del año 1999 al 16 de agosto del mismo año. El número de días es, vamos a consultar el anexo 1 de la página 381. Ubicamos el 18 de marzo de 1999. Ubicamos el 18 de marzo de 1990, que corresponde a 77, y restamos 228 menos 77. ...228 menos 77 corresponde a 151 días. La cantidad de días que hay de esta fecha a esta fecha es de 151 días. N corresponde a 151. Pues, aplicando la fórmula de valor de transacción, que es igual al futuro, que multiplica 1 menos D por N, entonces sería valor futuro 90.222.22, la tasa de interés de descuento corresponde al 40%, se divide por 100, 0.40, y la N, como es interés bancario, se aplica esta definición, 151 días dividido 360. Usando la calculadora obtenemos lo siguiente. Digitamos 90.222.22, abro paréntesis, digitamos 1 menos 0.40 por, oprimo la tecla fraccionario, en el numerador colocamos 151, con el cursor me desplazo hacia abajo y en el denominador colocamos 360. Con el cursor nuevamente me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis, igual 75.084.94. El valor de transacción corresponde a 75.084.94. Vamos a hacer el ejercicio número 15. Ejercicio 15 de la página 15. Hallar la verdadera tasa bancaria
que cobra un banco cuando descuenta un documento con el valor de maduración de 400.000 pesos si es descontado 25 días antes del vencimiento al 41% nominal anual anticipado. El valor de maduración es el mismo valor futuro. Dibujo la línea de tiempo o flujo de caja. El valor futuro corresponde a 400.000 pesos. El día cero corresponde al valor de la transacción que se desconoce. El interés es la pregunta del ejercicio y de la fecha en que se emite el documento a la fecha en que se vence es de 25 días. La tasa es del 41% anual anticipado, entonces es con la letra D. En el interés bancario, como dicen aquí, tasa bancaria, entonces se usa el interés bancario. En el interés bancario se cuenta el número exacto de días entre la fecha de transacción a la fecha de vencimiento del documento. Este valor corresponde a n, el cual se divide por 360. Para este ejercicio, el valor de n es de 25 días. Utilizando la fórmula de valor de la transacción es igual a valor futuro, abro paréntesis, 1 menos d, por n, cierro paréntesis, reemplazando valor futuro corresponde a 400.000, abro paréntesis, 1 menos la tasa de interés, 41% anual, se divide por 100, 0.41 por n, que corresponde a 25 días, y de acuerdo a la definición, se divide por 360. Cierro paréntesis. Usando la calculadora obtenemos lo siguiente. 400.000, abro paréntesis, 1 menos 0.41 por, oprimimos la tecla fraccionario, en el numerador colocamos 25, con el cursor desplazado hacia abajo, y en el denominador colocamos 360. Con el cursor desplazado hacia la derecha, cierro paréntesis, y el igual. Lo paso al número decimal, y esto corresponde a 388.611.11. El valor de transacción es el mismo valor presente. Entonces, esto corresponde exactamente a 388.611.11. El valor futuro es igual al valor presente que multiplica 1 más i por n. O preguntan exactamente la verdadera tasa bancaria de esta ecuación, tenemos que despejar la i minúscula. Por consiguiente, para despejarla hay que hacer el siguiente proceso. Valor presente pasa a dividir a valor futuro, igual a 1 más i por n. Este 1 pasa a restar. Me queda entonces que valor futuro sobre valor presente menos 1 igual a i por n. Y esta n pasa a dividir. Entonces decimos que valor futuro sobre valor presente menos 1, todo sobre n es igual a i. Entonces, ¿y a qué es igual? Reemplazando, sería valor futuro 400.000. Dividido valor presente, que corresponde a 388.611.11, menos 1, todo dividido por n, pero esta n recordemos que se divide por 360, de acuerdo a la definición de interés bancario. Haciendo este cálculo en la calculadora, obtenemos lo siguiente. Oprimo la tecla fraccionario, nuevamente fraccionario, digito en el numerador 400.000, con el cursor me desplazo hacia abajo y en el denominador colocamos 388.611.11,
Con el cursor me desplazo hacia la derecha, dígito -1. Con el cursor me desplazo hacia abajo, nuevamente colocamos fraccionario y digitamos 25 en el numerador. Con el cursor me desplazo hacia abajo y digitamos 360 y el igual da 0.42 y eso se multiplica por 100 para que me den porcentaje, y eso nos da exactamente 42.20%. 0.4220 por 100 daría entonces 42.20% nominal anual vencido. Es decir, que el valor, que la tasa verdadera es de 42.20% nominal anual vencido. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.